Pudimos localizar al director ejecutivo de la consultora AI 360, Eduardo Torres. ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto y buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muchas gracias. Queríamos platicar contigo sobre cómo estás viendo la afectación de esta crisis que se deriva del COVID-19 en la venta de vivienda. Pues mira, me parece que no es un fenómeno sin duda inédito el que estamos viviendo. Probablemente sea la crisis más severa que hayamos vivido, que vayamos a vivir en todo un siglo. En nuestra generación y las siguientes dudo que puedan ver algo como lo que estamos viviendo en este año. Sin embargo, creo que en el caso de la vivienda tenemos una cierta condición que favorece al mercado. Primero, la oferta se ha contraído de una manera muy importante y no solo por el COVID, ya venía una tendencia de desaceleración importante en la industria por distintas razones. En la Ciudad de México, pues muy marcado por el tema de la regulación, pero en otros estados también, pues por condiciones locales y la coyuntura y las perspectivas un poco hacia futuro. Pero la demanda no se ha contraído tanto. De una manera muy interesante, lo que podemos ver es que la caída en la demanda, si bien ahí está, lo cierto es que tiene algunos soportes, especialmente en algunos segmentos. Por ejemplo, en la vivienda media o la vivienda arriba de 500,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos, digamos, tiene un desplazamiento muy bueno y sorprendente porque tiene un financiamiento importante por parte de Foviste y por parte de Infonavit, en un segmento un poco más arriba, entre 1 y 2 millones de pesos, tienes también un financiamiento importante por parte de la banca, hasta quizás 3 millones de pesos, y esa vivienda resulta que se ha desplazado de una manera mejor de la que hubiéramos esperado, porque tienes estos colchones, digamos, de financiamiento, tienes tasas de interés hoy que son particularmente bajas. Ya vimos algunas instituciones ofreciendo los créditos a tasas del 7%. Eso no lo habíamos visto en años, yo no sé si lo habíamos visto antes, y me parece que es una buena señal en el sentido de que podemos aprovechar las tasas de financiamiento en este momento para poder tomar una plusvalía que sin duda genera la vivienda. Sí. Entonces, fíjate, en el segmento es un poco más alto, sí, la demanda es más cauta, ¿no? Ha habido, digamos, una mayor pausa por la parte de los compradores buscando mejores alternativas, quizás un mejor momento, pero en la vivienda media, la verdad es que tenemos primero, un potencial muy importante de compradores. Segundo, tenemos las instituciones financieras ahí que están apoyando, públicas y privadas, y tenemos las condiciones del financiamiento que están permitiendo acceder a los créditos en condiciones, pues digamos, no vistas anteriormente. Sí, Eduardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Por el lado de Rogelio, ¿qué tal? sí, gracias. Por el lado de la oferta, ¿qué está pasando? Hubo meses en que la construcción se detuvo. ¿Qué va a pasar con la producción de casas en este año? Sin duda, Rogelio. Fíjate que lo que estamos viendo ahí es que la oferta, bueno, pues sin duda se paró totalmente en el segundo trimestre, la producción fue prácticamente de cero, pero también veníamos ya de una tendencia, recordarán en 2019, como en la Ciudad de México tuvimos realmente un freno muy importante Sí. en el desarrollo de nuevos proyectos, porque pues el gobierno de la ciudad quiso entrar a verificar que todo estuviera en orden y que realmente la reglamentación se estuviera cumpliendo. Entonces, digamos que eso ya venía afectando a la industria y las perspectivas al inicio de 2020 pues eran de un crecimiento más bien inercial. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente la producción de vivienda se ha caído de una manera muy significativa en más de 40% en este año. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues resulta que se acaba el inventario. La implicación más directa es que no hay vivienda que ofrecer, y lo que eso implica es que en los segmentos que yo les comentaba, como la vivienda media de entre 1 y 2 millones de pesos, o quizás hasta 3 millones de pesos, hay una escasez clara
de vivienda, porque pues, la verdad es que las necesidades de vivienda en México pues siguen siendo altas y lo van a seguir siendo los próximos 15 a 20 años por el factor demográfico y después por la transición demográfica. Es decir, vamos a ir requiriendo cada vez, pues las necesidades de vivienda no se van a acabar. Entonces, ante eso, lo que estamos viendo es que no hay suficiente vivienda, especialmente en algunos segmentos. Y entonces decía yo, oye, ¿qué implicaciones tiene el que se haya contraído tanto la oferta? Que dado que la demanda no cayó tanto, pues entonces los precios se han ajustado. Y fíjate qué interesante que en vivienda de este segmento medio los precios incluso se han incrementado. Y en viviendas pues más residenciales, ahí los precios se han estacionado y en algunos lugares pues incluso han bajado, en Polanco por ejemplo. Entonces, dependiendo en qué segmento estás y en qué ciudad, tienes una perspectiva diferente. Por ejemplo, el caso quizás más notable es la frontera norte, donde el turismo médico ha venido impulsando de una manera muy importante al mercado, y eso va a seguir. Pues si tú te paras en Tijuana, la verdad es que la demanda de vivienda está siendo brutal. ¿Cómo se están comportando, o más bien cuál es la situación que impera entre las desarrolladoras más activas, más intensivas en este sector? Porque tenemos información en el sentido de que se están descapitalizando y ante la ausencia de ventas, pues su condición está empeorando. Eduardo, ¿cuál es la situación que viven las vivienderas hoy día? Pues mira, fíjate que depende un poco del modelo que están siguiendo. Y te pongo el caso quizás de la que más éxito está teniendo dentro de las empresas públicas y que nos dieron a conocer sus resultados del segundo trimestre apenas hace unas semanas. Lo que vimos es que hay una diferencia importante, depende del modelo que están adoptando, pero la estrategia de diversificar tanto en segmentos de vivienda como en canales de financiamiento, en fuentes de financiamiento, resulta muy importante. Por ejemplo, la viviendera que mejor desempeño tuvo en el segundo trimestre fue Vinte, y resultó que a ellos les impactó solo en menos de 1% las ventas en el segundo trimestre. ¿Qué implicó eso? Que ellos tenían un modelo mucho más diversificado en cuanto al tipo de negocio que atienden. Bien. Y también canales de financiamiento diversos. Se financian con algún banco en Europa y con el Banco Mundial. Pues, entonces me parece que esa mezcla es algo muy importante. Pues muy pocas lo tienen, desafortunadamente. Eduardo Torres Villanueva, director ejecutivo de la consultora AI 360. Gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a los dos, Darío, Rogelio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.